misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Segundo de Crónicas 7:14, versículo ya conocido por todos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nínive, entre la destrucción y la misericordia. Cuando hablamos de Nínive, tenemos que hablar de Jonás, aquel profeta que fue enviado a esta gran ciudad que dice la Escritura, con un mensaje corto, pero un mensaje que traía una destrucción tremenda. No había cantos, no había ofrenda, no había ilustraciones ni testimonios en este mensaje. Ni siquiera había algo que los preparara a esta gente. La palabra dice que el profeta solamente fue anunciando una palabra: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y fue todo su mensaje. Y a lo mejor parecía disco rayado, pero fue todo su mensaje. Pero algo sucedió. Antes de pasar a nuestra palabra, quiero decirte que vemos a Jonás en el capítulo 3, a este profeta regresando a tierra de Nínive, pero lo encontramos ahora dispuesto a predicar cuando la primera vez no había querido predicar. Abre tu Biblia para que puedas leer o escuchar conmigo. Jonás 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Encontramos en este capítulo cosas maravillosas. Misericordia actuando. Un hombre de Dios dando el mensaje que se les dijo que tenía que decir. Y un pueblo que creyó el mensaje y se volvió a Dios. Pero déjame decirte algo. Antes de que estas cosas ocurrieran, la verdad es que Dios estaba enojado con todo este pueblo. Dios estaba indignado con este pueblo. Y ya en libros anteriores a Jonás, como en el caso de Génesis, Dios había destruido ciudades completas con fuego, con azufre. Y Dios también mandó a su ejército de hombres fieles a que destruyeran ciudades completas. Pero ahora vemos que Dios tuvo misericordia de esta ciudad. Pero la verdad es que al principio Jonás no quería ir, como muchos de nosotros que no queremos hacer la voluntad del Señor. Y tuvo que pasar por diferentes pruebas. Ya hemos hablado, y si quieres saber un poco más, pues allá en su casa, después de esta predicación, lea todo el libro de Jonás, para que pueda entender qué clase de persona era Jonás. Pero aquí encontramos ahora algo tremendo. Nuestro tema, Nínive, entre la destrucción y la misericordia. Y déjame decirte, en nuestro primer punto, entre la destrucción y la misericordia está el arrepentimiento. Amén. Ese es mi primer punto que vamos a dar. Entre la destrucción y la misericordia está el arrepentimiento. Si nosotros queremos, hermano, pasar de ser destruidos a ser personas que les otorgue misericordia, debemos en nosotros empezar a arrepentirnos. Dice la palabra en el libro de los Hechos, no está en pantalla, solamente es como una nota. Dice: arrepiéntanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Creen en el Señor Jesucristo, arrepiéntete. Entonces entre la destrucción y la misericordia está el arrepentimiento. Quiero que vayamos a este punto escuchando el mensaje. Déjame decirte que ellos empezaron a escuchar el mensaje que traía Jonás. No lo escucharon la primera vez, aunque Jonás ya tenía el mensaje. ¿Por qué no lo escucharon la primera vez? Porque Jonás no quiso ir a darles este mensaje. No porque tuviera miedo que los apedrearan, si simplemente Jonás no quería a los ninivitas. Hay una situación bien tremenda, hermano, cuando se nos olvida la pasión y la misericordia. Recordemos que el palpitar del corazón de Dios son las almas. Ellos escucharon el mensaje. Mira, hermano, acabamos de leer Jonás capítulo 3, pero quiero recordarte algunas partes de algunos versículos. En el versículo 4 de Jonás 3 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: y aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Usted cree que lo estaba murmurando? ¿Usted cree que siquiera lo estaba hablando? No, él lo estaba gritando. A lo mejor se subía a algún monumento, o a lo mejor se subía arriba de una banca, o a lo mejor gritaba en medio de una plaza, y el mensaje era el mismo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y era todo el mensaje que daba, era todo el mensaje que daba. Algunas personas lo empezaron a tirar tal vez como loco, algunas personas lo escuchaban pero decían: ¿y este qué trae? ¿Por qué está diciendo eso? Y empezaban tal vez la situación. Pero hermano, algo empezó a ocurrir en la vida de los ninivitas. ¿Y saben por qué? Porque ellos escucharon el mensaje de Dios. Hermano, deja que tu vida sea cambiada al escuchar la palabra, el mensaje de Dios. ¿Recuerdan lo que el pastor Chuy nos decía de aquel niño que sacaba malas calificaciones? ¿Sí recuerdan? El asunto del algodón, ¿sí lo recuerdan? A mí se me vino bien clavado eso y dije: ay, Dios mío, sí es cierto, que la verdad hay que echarle ganas.
Aunque a lo mejor el algodón no tenía nada que ver, pero él entendía que no se le tenía que salir nada, se le tenía que quedar todo, hermano, que la palabra del Señor se quede en nuestras vidas. Cuando escuchemos la palabra del Señor, hermano, a veces nosotros escuchamos la palabra del Señor y nos enojamos, nos molestamos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que una espada. Y la palabra del Señor va a llegar y va a entrar a nuestro corazón y va a llegar a ese pecado y nos va a hacer sentir pecadores. Nos va a hacer sentir mal. Mira, si tú escuchas la palabra y a ti tú no sientes nada, ni bueno ni malo, hermano, a lo mejor ya estás muerto y no te has dado cuenta. Ellos escucharon el mensaje. Recuerda que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amén. Ellos creyeron a Dios. Escúchame. Para que haya un arrepentimiento, tú tienes que escuchar. Romanos, Pablo hablando a los romanos, en el libro de Romanos dice, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y empieza a decir varias cosas, pero es importante que nosotros anunciemos la palabra del Señor. Para poder nosotros creer en Dios, para que la gente crea en Dios, tenemos que anunciarles el Evangelio, tenemos que hablarles de Cristo. Ellos creyeron a Dios, ellos le creyeron a Dios y dijeron, ¿sabes qué? Con Dios no se juega. Hemos escuchado y hemos sabido la historia de muchos lugares, que Dios, este Dios ha destruido, y con Dios no se juega, Dios no es un juguete. Y dice que ellos creyeron a Dios. Dice la palabra en el verso 5, en la primera parte, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y es bien específico. Hermano, cuando ellos escucharon la palabra, ellos creyeron a Dios. Lo más maravilloso es cuando nosotros hablemos la palabra, que alguien escuche, que alguien, hermano, crea en Dios. Si una persona cree en Dios, por ejemplo, si hoy aquí en Maná una persona sale diferente, hermano, el propósito de la palabra fue cumplida. Porque creemos. Hermano, a veces nosotros pensamos que como ya estamos en la iglesia, ya estamos bien y ya tenemos la salvación asegurada. No, hermano, Jonás era un profeta. Y Jonás no quería obedecer a Dios. ¿Cuántas personas hay en las iglesias? ¿Cuántas personas siguen las transmisiones y no quieren servir a Dios? No quieren obedecer a Dios. Quieren seguir con su vida y luego hacen cosas malas y alguien le dice algo y dice, no, es que tú me estás condenando y eso no está bien porque tú eres cristiano. Oye, hermano, pero entonces tienen que arrepentirse de su pecado. Y si Dios no me perdona, dice, entonces ¿dónde está el Dios de la misericordia? Y mire, los hombres, los ninivitas, no se pusieron a cuestionar el mensaje. Ellos escucharon y creyeron. Así de simple. Escucha y cree. Le creyeron a Dios. Hermano, es una característica de los que quieren un cambio. Créanle a Dios. A veces nosotros vemos circunstancias difíciles, pero tenemos que creerle a Dios, aún en medio de la tormenta. Amén. Cuando Jesús se durmió en un barco con los discípulos, se vino una tormenta, todo el mundo estaba espantado, pero eso les olvidó que ahí estaba Dios, que estaba Jesús, pero está dormido, pero ahí está Dios. Y con Él tenemos todo. Lo levantan todos asustados a Jesús y Jesús les dice, ¿por qué dudan hombres de poca fe? Se había revelado su poca fe. Déjame decirte que cuando tú no crees, cuando tú actúas como un inconverso, como un pagano, lo único que se está revelando es tu poca fe. Los hombres de Nínive escucharon y creyeron. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Punto siguiente, ellos decidieron hacer algo. Proclamaron ayuno. Algo sabían muy bien que el ayuno sensibiliza. Jesús nos habló acerca de una mezcla perfecta, espiritualmente hablando. La oración y el ayuno es una mezcla perfecta para echar fuera todo demonio. Hermano, tú quieres salir vencedor de algo que no te ha dejado, algo que tal vez no puedes salir adelante. Proclama ayuno y oración en tu vida. Métete en ayuno y en oración. La carne se va a debilitar, pero el espíritu se va a hacer fuerte en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué hicieron esta gente? Dice que proclamaron ayuno. En el mismo verso 5, en la segunda parte, dice que proclamaron ayuno. Ellos empezaron a proclamar ayuno. Es tan importante, hermano, recordar las sendas antiguas, como nos lo decía nuestro pastor la semana pasada.
Una de esas cosas, el ayuno es importante, hermano. Vamos a ayunar. Hemos proclamado el maná el primero domingo de cada mes, día de ayuno, pero si nosotros podemos hacer más tiempo de ayuno, si nosotros podemos hacer, hermano, vamos no solamente a orar, vamos a mezclarlo con ayuno. Y dice la palabra que los demonios se van a ir. Todo demonio de pecado, todo demonio de vicio, todo demonio de todo lo malo que hay, tiene que irse en el nombre del Señor. Y Jesús lo especificó y dice, este género, estos demonios, estos espíritus, no van a salir si no hacen ustedes la mezcla perfecta, la oración del ayuno. Y ellos sabían muy bien que ellos tenían, los ninivitas, que tenían que proclamar ayuno. Ellos sabían muy bien que el ayuno es bueno para la vida espiritual. Hay cristianos que se han entregado a Cristo y jamás en su vida han ayunado. Es importante que nosotros entendamos y rescatemos esto. El ayuno es importante, en el nombre de Jesús. Ellos ayunaron. ¿Y qué más hicieron? Ellos se hicieron duelo. El duelo es un acto de arrepentimiento. El duelo es un acto de arrepentimiento. Estoy en el siguiente punto. También hicieron duelo, es un acto de arrepentimiento. Y quiero que vayamos al mismo verso 5, pero ahora en la última parte donde dice la palabra: y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Era un acto, hermano, donde ellos tenían que humillarse. Hermano, si no nos humillamos, no es arrepentimiento. Si no reconocemos la grandeza de nuestro Dios, no es arrepentimiento. Si yo estoy mal, pero solamente me escudo con versículos que dicen ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no te escudes tras esos versos o tras esas frases, porque el mismo versículo dice: el que está en Cristo, y el que está en Cristo no peca. No quiere decir no hay ninguna condenación para los que van a la iglesia. No. Es para los que están en Cristo. Yo quiero suponer que todos los que estamos aquí, no solamente estamos en la iglesia, sino estamos en Cristo. Creo que los pastores, el liderazgo, los ministerios diferentes debemos estar en Cristo. Y tenemos que entender y sabemos muy bien que tenemos que humillarnos. Toda la gloria es para nuestro Dios. No es para nosotros, no es para los que predicamos o los que cantan o los que tocan el pandero. No, todo lo que hacemos es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Todo, siempre. Amén. Entonces, hermano, ellos hicieron duelo. Ellos se vistieron de cilicio. Vestirse de cilicio, hermano, era quitarse las ropas de gala, quitarse todos los adornos. Ellos buscaban un lugar donde había tierra o cenizas y se sentaban y se echaban la tierra. Era un acto de humildad, de humillación. Ellos reconocían que solamente Dios era el grande. Hermano, cuando nosotros reconocemos nuestra situación como humanos, vamos a reconocer que nuestro Dios es el único grande. Pablo lo reconocía y decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, no yo. Es Él, es su gracia. Toda honra, toda gloria es para nuestro Dios. Y como dijo alguien, y si alguna gloria ganamos, la vamos a llevar a los pies de Cristo. Porque por Él somos, por Él vivimos, por Él existimos, por Él nos movemos. En el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ellos no solamente escucharon, ellos no solamente creyeron, ellos hicieron un acto de arrepentimiento. Es importante que nosotros nos humillemos delante del Señor. Es importante que nosotros vengamos. Recuerda que estamos hablando entre la destrucción y la misericordia. Lo que estamos hablando es lo que pasa entre la destrucción y la misericordia. ¿Y qué hicieron? ¿Recuerdan? Escucharon, creyeron, proclamaron ayuno, ¿y qué más? Hicieron duelo. Proclamaron o se vistieron de cilicio. Y no solamente eso, esta noticia llegó a la mayor autoridad en aquellos días. Nínive era regida por un rey. Había un reinado. Y en estos días, hermano, que Dios me dio esta palabra, yo he estado orando por todos los que están en el gobierno.
Y sí, hermano, hemos visto que lamentablemente el gobierno no ha hecho mucho, pero si el pueblo de Dios se humilla, algo va a pasar. Un llamado al arrepentimiento. Y escúchame, en este llamado al arrepentimiento, la noticia llegó, se expandió. Escúchame, Jonás no pudo predicarle a todo el mundo. La gente tomó el mensaje y empezó a hablar. ¿Escuchaste lo que dije? Jonás no le pudo predicar a todo el mundo. Era difícil que todo el mundo lo escuchara, que en cada colonia lo escucharan. No sé si te fijaste que dice que a mí no dio un día, estuvo predicando. La gente empezó a predicar, la gente empezó a hablar, la gente empezó a decir, ya escuchaste, hay un profeta en la ciudad que dice que vamos a ser destruidos dentro de 40 días. ¿Desde cuándo fue eso? Pues fue desde la semana pasada. Entonces rézale, si fue desde la semana pasada, ¿cuántos días nos quedan? Yo no sé a cuántos días llegó la noticia al rey, pero hubo un llamado al arrepentimiento. Llegó la noticia al rey y el rey hizo lo siguiente. Jonás capítulo 3, versículo 7. El rey hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, escúchame, bienaventurada la nación, que sus gobernantes buscan la presencia de Dios. Vamos a orar por nuestros gobernantes. Vamos a pedir por todos aquellos. Hermano, ellos llegaron al poder. Tal vez tú digas, pero yo no voté por ellos, pero están en el poder. La Biblia no nos dice que los critiquemos. La Biblia nos dice que oremos. Sea quien sea, no me importa de qué partido sea, es el que está en el poder. Y nosotros tenemos que orar que también Él pueda escuchar el mensaje, que pueda entender los tiempos, que pueda entender la importancia de declarar mandatos como el rey de Nínive, que por mandato del rey y de sus grandes hizo un llamado diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Ya habían proclamado ayuno la gente, pero ahora ya no solamente una proclamación, llegó un mandato del gobierno, de los principales, de los grandes, y se les dijo a todos: nadie busque comida, vamos a proclamar ayuno y nos vamos a humillar. ¿Qué más les dijeron? Y nuestro siguiente punto es: clamen fuertemente a Dios. En este mandato les dijeron, clamaron fuertemente a Dios. Dice el versículo 8: sino cúbrase de cilicio hombres y animales. ¿Recuerdan que ya lo habían hecho? Ellos ya estaban, la mayoría ya estaban, pero ahora en un mandato, ahora estaba llegando a las esferas altas de la sociedad. Ahora estaban llegando, mi hermano, nosotros tenemos que empezar a predicar a Cristo para que todos conozcan el reino de Dios. Amén. Clamen a Dios fuertemente. O sea, no hagan su oración por los alimentos nada más. Está bien orar por los alimentos, ¿eh? No den solamente gracias. No oren sus 5 minutos cotidianos. No lean nada más su versículo diario. No, clamen a Dios fuertemente. Esto quiere decir, hermano, que estaban desesperados. Dice, que hayan ustedes una desesperación. Algunas versiones dice, clamen desesperados a Dios. Clamen a gritos. En nuestra versión dice fuertemente. Pero exclamen a gritos. Aviéntense al suelo y griten por misericordia. Clamen a Dios. Escúchame lo que dijeron los gobernantes. Los gobernantes dijeron, deben de clamar a Dios. Y se menciona Jehová de los ejércitos. Se quitaron todos los otros dioses en ese momento.
No hubo idolatría, ya ahí están, pero no los vamos a clamar a ellos. No vamos a clamar a esta, ni a este, ni a estos santos, ni a este querubín, ni a este. No. Vamos a clamar solamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Clamen a Dios fuertemente. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros tenemos que clamar a Dios todos los días. El día que tú no oras, ese día lo perdiste. Tal vez no trabajaste bien, tal vez no estudiaste bien, pero si no tuviste comunión con Dios, hermano, ese día no fue productivo espiritualmente. Tal vez fuiste muy buen padre, tal vez fuiste muy buena mamá, pero hermano, a lo mejor muy buen hijo, pero si no estuviste con Dios, ese día no lo aprovechaste. Clamen a Dios fuertemente. Punto siguiente. Se convirtieron de su mal camino. Hubo un arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Segundo de Crónicas 7:14. Si se convirtieron de sus malos caminos. Ahora estamos teniendo aquí, hermano, una ley de los reyes. Escúchame, Jonás no les dijo que hicieran todo eso. Solamente anunció y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue todo su mensaje. No les dijo, a ver, ahora vamos a pedirle al pastor Chuy que venga y que toque algo para ministrarles y que se arrepientan. Arrepiéntanse, pecadores. No les dijo eso. El mensaje era, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ya es una ley, ya es algo. Y entonces llegó a los oídos del rey, como lo estamos diciendo, y sus grandes dijeron, no. Por mandato del rey todos ayunar. Por mandato del rey todos van a hacer luto, silicio, van a clamar fuertemente y se van a convertir de su mal camino. Va a haber un arrepentimiento. En el versículo 8, en la segunda parte, dice, y conviértase cada uno de su mal camino. Conviértase cada uno de su mal camino. ¿Y qué camino estamos llevando? ¿Saben una cosa, hermano? Los ninivitas era un pueblo que no creía en Dios. Era un pueblo que tenía sus propios dioses. ¿Y saben qué? A ellos les gustaba hacerlo mal. Por eso Dios decidió destruirlos. Lo mismo que a Sodoma y a Gomorra y a todas las ciudades vecinas que Dios destruyó, el juicio ya estaba destinado sobre Nínive. Pero ahora Dios envía a un profeta. Y déjame decirte algo que no tengo escrito en mi bosquejo. Dios no se equivocó de profeta. Dios quería mostrarle algo a Jonás. Algunas veces tú, cuando vas a predicar, tú oras y dices, Señor, dame la palabra que las hermanas necesitan, o los jóvenes necesitan, o los varones necesitan, o la iglesia necesita, pero es la palabra que tú principalmente necesitas. Dios quería hacer algo en Jonás. Y Jonás sabía que Dios quería algo con él. Por eso no quería obedecer a Dios. Qué tremendo. Jonás conocía a Dios y sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y Jonás se lo dice a Dios en el último capítulo. Yo sabía que tú ibas a hacer eso. Si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar, porque así es. Por eso yo decidí huir. No, tú no tienes que decidir huir. Tú tienes que obedecer la voz de Dios. Para mi punto de vista, Jonás solamente se excusó su mal corazón con todo lo que estaba diciendo. Y mientras más decía, más se hundía. Pero ya hablaremos de Jonás otro día. Conviértase cada uno de su mal camino. Y si se humillaren y se arrepintieren y se convirtieren de su mal camino, Dios ha prometido que nos va a escuchar. Amén. Entre la destrucción y la misericordia, hermano, está el arrepentimiento. Que se arrepientan. El rey les dijo por mandato del rey y de los grandes, todo el mundo va a pedir perdón por su mal camino. Desde el mayor hasta el menor. Todo el mundo. Ahora, me llama la atención el siguiente punto. Quitaron la rapiña de sus manos. ¿Ustedes entienden lo que es la rapiña? ¿Sí? ¿Saben que hay animales o aves de rapiña? ¿Saben cuál es el ave de rapiña? Aquel que no caza, aquel que espera que alguien mate a otro animal
Y entonces de lo que quedó, van y agarran y comen. Flojo, fíjense nada más, hasta flojo para cazar, pero bueno para comer. La rapiña es cuando tú ves una situación difícil, un accidente o algo, y te aprovechas de eso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, no sé, se volteó un camión que estaba transportando gallinas cerca de un pueblo y todo el mundo, en vez de ir a ayudar al camionero a ver cómo estaba, no, todos tenían gallinas en sus casas? Rapiña. Yo escuché de un camión que se volteó con cerveza y, hermano, ahí andaban las mujeres cargando hasta tres cartones de cerveza. Dicen que no pueden con el garrafón del agua, pero bien con las 3 de cerveza, miren. Eso es rapiña. Los ninivitas tenían algo. Ellos no tenían misericordia de nadie. Ellos tenían una ley que era: el que no tranza no avanza. Para subir tienes que aplastar todas las cabezas. A lo mejor el rey había llegado al reinado a través de su rapiña. Porque la palabra no es de Jonás. La palabra que estamos hablando ahorita no es de Dios. La palabra es del rey y de sus grandes. Quiero que lo vean. Estamos en el verso 8. Voy a volver a leer el verso 8 completo. Sino cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién lo habló? El rey y los grandes. ¿Sí o no? ¿Qué tuvieron que reconocer el rey y los grandes? Que eran gente de rapiña, que se beneficiaba con el desastre y los accidentes y la mala fortuna que tuvo alguno. Recuerdo a una persona que se accidentó de camino de Monterrey para acá. Tuvo un accidente y llegaron unas personas a auxiliarlo, pero cuando ya supuestamente le habían llamado a la policía, a la patrulla o a la Cruz Roja y todo eso, estos se fueron, y cuando esta persona se dio cuenta, ya le habían quitado el celular, le habían quitado la lap, le habían quitado... ¿Qué pasó? Eran gente que fueron solamente a robar. La rapiña. Pastor, en la versión de King James en inglés dice que la violencia que hay en sus manos. De la violencia que hay en sus manos. Eran gente mala, gente violenta, según la versión en inglés. Hermano, tenemos que entender que había algo en sus corazones. Mira, el rey sabía cómo era él y cómo era su gente y cómo era el pueblo, cómo era la ciudad que gobernaba. Escúchame, cristiano, cristiana. Debemos de marcar una diferencia en nuestros días. Que no nos gocemos del bien ajeno, sino que lloremos con el Señor. Es importante que nosotros, hermano, cambiemos nuestro estilo de vida. Que marquemos una diferencia. Cada uno de nosotros sabemos si tenemos intimidad con Dios. Cada uno de nosotros sabemos cuánto es el tiempo que pasamos en la palabra, cuánto es el tiempo que pasamos en oración, cuánto tiempo es el que pasamos en la televisión, cuánto es el tiempo que pasamos en el celular, cuánto es el tiempo que pasamos en la computadora. Todos lo sabemos, todos sabemos. Ahora, yo no estoy diciendo que tú estás haciendo algo malo, pero tú sabes cuánto tiempo estás pasando en cada cosa. Y tú sabes en qué estás aprovechando tu tiempo. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Hay rapiña en nuestras manos. Nos estamos beneficiando de una situación. Y si yo adquirí algo, o tuve un beneficio de un mal de alguien, yo estoy mal. Yo estoy mal. Hermano, tenemos que entender que la situación de Nínive no era buena. Pero repito, no era ni Dios, que aunque sí lo conocía al pueblo, no era ni Jonás,
que aunque yo me imagino que también conocía al pueblo de Nínive, porque eran gente de fama, eran gente violenta, eran gente malvados, eran gente de todos decían, híjole, tengo que ir de viaje, pero tengo que pasar por Nínive, y se escuchaban cosas como, cuidado, porque no, mira, la cartera enfrente, en el pantalón, no te lo vayas a poner atrás del celular porque vas a entrar, no, y luego si tomas taxi, o si tomas esto, si tomas, no sé, ¿sí? Como decimos alguna colonia conflictiva aquí en Saltillo, X, no voy a decir cuál, X. O cuando vas a cierto estado, ¿no? Uy, ten cuidado, porque no, ahí matan gratis, son los asesinos codos, te matan y te dejan a media calle. Y cosas así, hermano, cada uno sabía la rapiña que hay en sus manos. Iglesia, cada uno sabemos el mal que estamos haciendo. Dios la conoce, tú la conoces también. Tú conoces lo que te estás permitiendo y lo que le estás permitiendo a los tuyos. Tú sabes bien, hermana, joven, señorita, tú sabes bien el estilo de vida que estás llevando y no le es desconocido a Dios. Todos los ninivitas entendieron el mensaje del rey. Todos sabían muy bien que no le estaba hablando al vecino, ni a la vecina, ni a otra ciudad. Estaba hablando a los ninivitas. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Conviértanse de esas situaciones. Pidan perdón por esas malas acciones que hicieron. Yo creo que el rey pidió perdón. Los grandes pidieron perdón. Y no fue un perdón, hermano, de protocolo. Hay una lagrimita de cocodrilo, no sé, una técnica en el teclado para hacer llorar a la gente. No. Fue algo genuino. ¿Por qué digo yo que fue algo genuino? Porque los resultados se vieron. Un arrepentimiento genuino siempre va a traer la misericordia de Dios a tu vida. Pero cuando no hay un arrepentimiento genuino y tú nomás quieres calmar las aguas, cuidado, esa ola se va a convertir en un tsunami para ti, espiritualmente hablando, si no te pones a cuentas con nuestro Dios. El mensaje seguía diciendo, siguiente punto, el rey hablando, quizás haya misericordia para nosotros de parte de Dios, quizás. Tal vez, no lo sé, pero tal vez, quizás, haya misericordia para nosotros. Nos hemos comportado tan mal, hemos hecho los actos más viles, hemos pecado de una manera que ya se nos hace muy común el pecado. En el versículo 9 de Jonás 3, la Biblia dice, hablando del rey y sus grandes cosas, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No sé, pero la palabra ya fue hablada. Tal vez, y digo tal vez porque no lo sé, escucha lo que estoy diciendo. Tal vez usando mi imaginación. A lo mejor era el día 39. Y faltaba un día para que la palabra profética se cumpliera. No sé, tal vez. Y todos empezaron a clamar a Dios. Todos se arrepintieron. Pero ya gente había escuchado la voz del Espíritu Santo en sus vidas. Y hermano, yo lo podría haber llamado este mensaje el avivamiento de Nínive. Porque hubo un predicador que habló la palabra. Y no fue una palabra de misericordia. No fue una palabra de amor. No fue una palabra de consuelo. No fue una palabra de la llenura del Espíritu Santo. Ni siquiera fue una palabra de decir Jesucristo ya vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. No fue una palabra para decir, mira,
Dios en su gran misericordia nos ama y nos perdona. No, fue una palabra de juicio. Juicio ya dictamentado, ya hablado. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Todos sabían muy bien, y algo sabían muy bien. Escucha lo que los ninivitas sabían, que la palabra de Dios es verdadera. Y la palabra hablada por un profeta es verdadera. Pero escúchame que cuando la palabra es fuerte, la historia de Nínive me dice que puede haber cambios y misericordia. Está la palabra ya hablada. La Biblia dice que los malos irán directo al infierno. La palabra está hablada. Pero si los malos se arrepienten antes de morir, misericordia encontrarán. La palabra está hablada. Solamente hay unos seres que no pueden ser perdonados: el diablo y toda su bola de demonios. Ellos no pueden ser perdonados. Pero todos los demás tendremos misericordia de parte de Dios, si es que nosotros hablamos. No era una palabra, hermano, para dar los diezmos. No era una palabra, hermano, que nos reconfortaba. No era una palabra donde decía, Dios proveerá todo lo que te falta. Era una palabra que decía, la ira ha llegado. Y lo que los ninivitas sabían, se nos ha olvidado a nosotros. Dios ha hablado. Y Él ha dicho, ciertamente, vengo en breve. Y se nos ha olvidado, iglesia, que la palabra ya fue hablada. ¿Quién sabe? No sabemos si Dios se volverá y se arrepentirá y apartará su ardor y su ira de nosotros y no morirá. Toda la conciencia de todo ninivita le decía que merecía ese fin. Toda conciencia, todo corazón. Hermano, hermana, todos sabemos lo que merecemos por nuestras acciones, por nuestros hechos. No nos engañemos. Dice Pablo a los Gálatas, todo lo que nosotros sembremos, lo vamos a cosechar. Repito, no sé qué día iba, no lo sé, pero imagínate que fuera el día 39, como estoy diciendo, faltando un día, o el día 35. ¿Cómo sería el clamor de ellos? Los días no se podían detener. No había un Josué que dijera, sol, detente, como en aquellos días de aquella batalla. Los días seguían transcurriendo y cada día en todo Nínive se escuchaba un clamor: llanto, lloro, arrepentimiento. Imagínate las últimas horas del día 39. Ese clamor llegó a Dios. Cuando tú y yo clamamos, Dios escucha. Quizás es que la misericordia. Amén. Punto siguiente, Carolina. El Dios misericordioso. ¿Quién se hizo presente? El Dios misericordioso. Escúchame algo, hermano. Dios no estaba en Nínive, pero Él envió su palabra. No estaba en el corazón de la gente, ni en sus pensamientos, ni en sus acciones. Ellos solamente tenían mal en su corazón y rapiña en sus manos. Pero el Dios misericordioso se hizo presente. Cuando hay un clamor genuino, cuando hay un arrepentimiento genuino, la misericordia se hace presente. Imagínate el reloj marcando el último minuto del día 39.
tal vez todas las casas, todas las personas, hasta los animales, estaban esperando la destrucción. ¿Y saben quién estaba esperando también la destrucción? ¿Saben quién también estaba esperando que Dios los destruyera? Jonás. Un hombre sin misericordia, un hombre sin pasión, un hombre sin amor. Se subió a un monte y ahí se sentó para esperar que Dios los destruyera. Pero ahí donde estaba, sentado en el monte, él empezó a escuchar los gritos de perdón, de misericordia. Y en vez él de decir gracias Dios porque tu Espíritu Santo está trayendo un avivamiento, él se enoja. Tengamos cuidado con las obras carnales que a veces nosotros espiritualizamos. Mucho cuidado, iglesia. El Dios misericordioso se hizo presente. El día 41. Me imagino que todos cerraron sus ojos. La mamá tomó a su niño, a su bebé. Tal vez la esposa abrazó a su esposo y les dijo: perdónenme, esto yo hice mal. Cuando dio el día 40, lo que hubo fue un día nuevo para mí. Mira, el primer minuto del verso, o el primer minuto del día 40, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Dios? Lo que hicieron. ¿Sabes que Dios está mirando lo que tú haces? Si estás haciendo bien o estás haciendo mal, Él lo está mirando. Y Dios no mira solamente lo que hacemos, Él mira el corazón. A Dios no se le engaña. A Dios no le podemos mentir, a Dios no lo podemos engañar. Los ninivitas no lo engañaron. Dios vio su verdadero arrepentimiento. Y vio Dios lo que hicieron. Mientras allá Jonás está enojado, está refunfuñando y casi está aventando espuma de rabia por la boca, la misericordia de Dios llega a cada hogar de los ninivitas. Esa debe de ser nuestra oración, que la misericordia de Dios llegue a cada casa de los altillenses, a cada casa de los coahuilenses, a cada casa de los mexicanos. Y vio Dios lo que hicieron. Y miren lo que Dios vio, dice, que se convirtieron de su mal camino. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es la palabra de Dios. Ya lo había hablado, ya lo había dicho. Se convirtieron de sus malos caminos. ¿Y qué dice la tercera parte? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Esto se resume solamente en una frase: Dios tuvo misericordia de Nínive. Entre la destrucción y la misericordia. Nosotros decimos, bueno, es que la verdad es que Dios no va a matarnos, Dios no nos va a hacer que muramos, porque Dios es misericordia, ¿sí? Pero dice la palabra que todos los que hacen el mal serán trasladados al infierno, todos los que se olvidan de Dios. A veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero Dios sí sabe por qué suceden las cosas. Mire, yo en lo personal tengo una manera de hacer mi devocional. Y en mi computadora personal yo tengo donde voy en mi devocional.
Pero el día de ayer, en una reunión de pastores que tuvimos, yo olvidé mi mochila aquí. Y venía mi laptop, venía todo. Entonces le dije a mi esposa cuando llegué a la casa, voy a ir a Maná por las cosas. Pero recordé que en mi mochila venían mis llaves, tanto de mi casa como de Maná, y ¿cómo iba a abrir? Entonces dije, bueno, mi esposa y mi hija me dijeron, ay, no pasa nada, pues por un día que no la tengas. Pero yo sabía lo que había, lo que hago, sí, yo sabía. Pero entonces yo lo que hice fue tomar otra computadora de la casa y abrirla, abrí mi sesión y todo. Y entonces cuando yo acabo de mi tiempo de devocional, yo tengo un tiempo de lectura, pero vi un mensaje que yo grabé meses atrás. Y yo lo puse y me puse los audífonos. Y el mensaje era, no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de Jehová tu Dios. Y Dios me dijo, todos los que se olvidan de Dios van a ir directo al infierno. A través de mis mismas palabras, que es palabra de Dios, en ese momento, esa predicación que di, hermano, Nínive se había olvidado de Dios. Nínive no tenía a Dios. Ellos no querían a Dios en su vida. No tenían a Dios, no tenían ningún templo dedicado a Jehová de los ejércitos. Y la palabra llegó, la destrucción llegó, la ira llegó, el mensaje llegó, y solamente hubo días límites para que hicieran algo. 40 días y Nínive será destruida. Cada día tenemos que orar por misericordia para nuestra vida, para los nuestros, para nuestros prójimos. Pero tenemos que orar también que ellos entren en lo que hay entre la destrucción y la misericordia, el verdadero arrepentimiento. Una conversión genuina de sus corazones. Jesucristo viene, hermanos. La palabra está hablada. Vivamos en santidad. No nos han dicho que dentro de 40 días seremos destruidos. No nos han dicho algo así tan duro. Pero en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, unos serán llevados y otros se quedarán. Y aún estando en la iglesia, muchos se irán y muchos se quedarán. Porque Dios conoce el corazón de todos. Y vio Dios lo que hicieron. Jonás 3 días, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal. Y él se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo. Misericordia en el nombre de Jesús. Tal vez no lo merezcamos, pero por lo que hagamos la podemos recibir.